mi nombre es Katy Sánchez y este video va a ser un poco diferente a los anteriores. Te voy a enseñar exactamente cómo es mi proceso para elaborar un diseño como esto, para enviarlo a una compañía para que ellos comiencen a venderlos en sus fábricas. De tal manera que yo pueda ganar un porcentaje de la venta de mi diseño, o digamos lo que ellos produzcan en sus telas, yo gano un porcentaje de lo que ellos produzcan. Entonces, bueno, vamos a comenzar este video que está bastante interesante y que les voy a mostrar cuál es mi proceso desde cero. En este video te voy a explicar cómo harías para que tú puedas enviar uno de tus diseños a fábricas de tela y ellos puedan colocarlos en sus páginas web para poderlo vender en línea y así tú ganar un porcentaje con la venta de tu diseño. Este que les estoy mostrando acá en particular se llama Natural Roots. Esta empresa está ubicada en Estados Unidos. Yo también me ubico en Estados Unidos, pero el hecho de que ellos estén en Estados Unidos y tú estés, por ejemplo, no sé qué sé yo, estés en Colombia, estés en Venezuela o estés en Argentina, no quiere decir que tú no los puedes vender. Tú puedes también enviar tu diseño y ellos te van a pagar a través de PayPal. Por si te estás preguntando si tú podrías hacerlo desde cualquier lugar del mundo, lo puedes hacer, no importa si estas empresas se encuentren en Estados Unidos, en España, donde sea que se encuentren. Eso creo que es una pregunta bastante importante que quería aclarar antes de comenzar. Bueno, una vez que ya mi diseño esté en una de sus páginas web, ellos me van a pagar un porcentaje y bueno, por ejemplo, aquí también tengo este diseño de piñas en el cual el tema era de verano. Antes de yo llegar al proceso de que ellos ya me reciban mi producto y lo empiecen a vender, ellos hacen un anuncio a través de su página de Instagram. Aquí estamos ya en la página de Instagram de ellos y bueno, vamos a revisar. Este es el llamado que hacen, Summer Art Call, que es el llamado que hacen a los artistas. Pero en este caso el tema en específico es verano. Ellos te dan la paleta de colores y te dan ciertos requerimientos a cumplir que ya los vamos a explicar más adelante. Entonces quiere decir que a partir de este llamado yo les envié a ellos mi diseño, ellos aceptan mi diseño, lo aceptan y dicen sí, queremos tu diseño y ellos lo colocan a vender y yo gano un porcentaje y eso también lo podrías hacer tú con tus diseños y por eso te quiero explicar cómo sería el proceso de el llamado digamos, el llamado final para tú enviar tu diseño, qué archivo debes enviar y qué debes tener en cuenta. Así que bueno, vamos a comenzar entonces para ver cómo sería el proceso. En este caso el llamado es para la temporada de otoño y es el que les voy a explicar en este video paso a paso cuál sería el proceso que yo estoy haciendo para ese envío de ese archivo y que ellos lo acepten. Ellos aquí te dicen que este es el tema y luego ellos también me enviaron a mí al correo los requerimientos que ellos necesitan para que yo acepte ese diseño. Bueno, entonces vamos a comenzar y te voy a contar cuál es mi proceso. Lo primero que vamos a hacer es revisar el requerimiento que esta empresa me envía. Yo debo completar esos pasos para completar ese requerimiento. Uno de ellos es la paleta de colores que te muestro en pantalla. Ellos especifican que tiene que ser con uno de estos colores. Puedo utilizar los 3 colores o puedo utilizar uno de ellos, pero debe estar incluido en ese diseño. Otro de los requerimientos es el tema. El tema, como ven en pantalla, es Fall Art Color. Es un tema que tiene que especificarse que sea en otoño y también nos especifican que va a ser para una compañía de fábrica de niños. Es decir, que el diseño que voy a producir tiene que quedar acorde con el diseño, es decir, tiene que ser que se vea bonito, llamativo en ropa de niño. Ellos colocan otros requerimientos como el tamaño que debe ser, debo descargarlo en JPG, también me dicen que debe ser en aquí lo tengo porque lo tengo que leer, también nos dicen que tiene que ser en RGB, en RGB 300 dpi y bueno, yo les voy a explicar en este video a qué se refieren eso ellos para cuando ustedes lo abran en sus pantallas ustedes puedan saber a qué se refiere eso.
También nos dicen que debe ser exclusivamente dibujado por el artista y que no debe ser hecho por tecnología AI, es generado por imágenes de la inteligencia artificial, ya se me olvidó que era ahí. Y otro de los requerimientos es que el fondo de mi pantalla debe ser, dice que tiene que ser light color background, que tiene que ser colores muy claros. Una vez ya escrito cuáles son las especificaciones, vamos a comenzar a hacer nuestro dibujo. Una de las primeras cosas que debemos hacer es, por supuesto, revisar qué página tienen ellos o qué visión tienen ellos de lo que quieren. Incluso en su página de Instagram ellos te dan un mood board de más o menos qué es lo que ellos quisieran desear o cuál es el tema a tratar. Es decir, que no te tienes que matar mucho la cabeza. Si ellos te están poniendo que esta es su idea de otoño, debemos tomar esa idea de otoño. ¿Por qué digo eso? Porque bueno, yo que vengo del trópico, en un lugar donde para mí el otoño no es tan otoño, o digamos no hay tanto estos aspectos de calabaza, hojas sueltas, para mí yo no lo tengo tan grabado en la mente. Puede ser que mi otoño signifique diferente a lo de ellos. Entonces es importante tomar como paso número 2 en cuenta las especificaciones, los requerimientos y la idea de lo que para ellos significa realmente tener en cuenta a qué se están refiriendo, porque depende de nuestra cultura, de dónde nacimos. Para nosotros invierno es diferente, para nosotros a lo mejor el otoño no significa lo mismo que para ellos, que es tan marcado esto de las calabazas y todo eso. Bueno, en mi caso es así. Puede ser que para ti no tengas esa confusión dependiendo del país o de la cultura que tú tengas. Entonces es importante, nos venimos a la página de Instagram, chequeamos qué es más o menos lo que ellos buscan. Otra cosa que también puedes hacer es venirte a Google y colocar Fall Fabric Kits, ¿ok? Que sería otoño, fábrica de niños, y hacer una lluvia de ideas. Y no me refiero para copiarnos el patrón, sino cuál es el tópico que más tratan. Es decir, si te das cuenta aquí, no voy a tomar las ideas de ellos, sino el tópico que más trata, lo primero que me sale son calabazas y hojas que tengan colores amarillos, naranjas y bueno, todos estos toques. Bueno, en cuanto al color, sí hay que adaptarnos a la paleta de colores que ellos nos enviaron. Otra manera de buscar esa idea o ese diseño que tú quieres enviar, yo ya lo dije en un video anterior, que se los dejo aquí en la parte de arriba, de cómo ustedes agarrar esa idea, es yéndose a Pinterest. También me voy a Pinterest y pueden hacer un mood board y pueden buscar aquí en el buscador y pueden colocar Fall Kids Fabric, o pueden también poner y revisar qué es lo primero que aparece. Si se dan cuenta, lo mismo, aparecen calabazas y todo eso. Entonces la idea es mandarle a ellos algo que realmente ellos tengan. La idea es enviarle a ellos algo que realmente ellos tengan ventas, es decir, que tenga demanda. Y realmente, sin duda alguna, la demanda es hojas, ven ardillas y las calabazas están por todos lados. Repítense y repítense, por supuesto, con ideas diferentes. Ahora simplemente vamos a hacer la idea que nos corresponde a nosotros. El paso número 2 entonces ya es comenzar a crear ese sketch. Yo ya tengo aquí mi sketch creado en mi iPad, entonces ya tengo el sketch más o menos de lo que yo deseo. Como les dije en videos anteriores, yo a veces hago el sketch directamente en el iPad, pero no fue el caso. Yo hice el sketch primero en mi dibujo, es decir, hice el sketch a mano. Luego lo pasé y lo calqueo, pero también haciendo algunas modificaciones y digamos acomodando aquello que veo que está torcido, que no me gustó. Entonces simplemente lo que hago es pasar aquí, como ya había comentado, lo paso la foto y comienzo a hacer mi sketch, mi dibujo. Pero si se dan cuenta, no está digamos exactamente cuadrado con mi dibujo a lápiz, es decir, la parte de abajo, si se dan cuenta, esta parte de acá no está cuadrada perfectamente con el dibujo de la parte de abajo.
Ya les voy a explicar el por qué. Yo tengo una manera ahora de organizar mis diseños dentro de mi diseño para que se vea más ordenado y que no se vea tan desordenado o no se vea de un lado más lleno, de un lado digamos más desordenado. Es decir, a veces ocurre que dibujamos más de este lado y este lo dejamos vacío y así sucesivamente, y eso me ocurría mucho a mí. Entonces lo que hice fue agarrar y lo primero que hago es antes de dibujar es irme aquí a la parte de pinceles. Me voy a la parte donde dice plantillas maravillosas y utilizo una de las plantillas que yo tengo para organizar todas mis ideas. Hago una nueva capa, le doy clic y lo que hago es simplemente Fit Canvas y él me va a cuadrar en mi canvas. Luego le voy a dar doble clic y le voy a bajar la opacidad. Luego que baje la opacidad aparezco mi foto, es decir, la foto que yo ya tomé. A esa foto también le bajé la opacidad y lo que hago es acomodarlo, acomodar la foto, no la plantilla, la foto, más o menos a lo que yo quisiera. Y lo que voy a hacer es algunas modificaciones para que dentro de esta plantilla, es decir, dentro de este arco rojo que ustedes ven acá, que vamos a ponerlo un poco más oscuro para que ustedes lo vean. Yo a la hora de dibujar lo pongo más claro para que dentro de ese arco rojo él me entre mi dibujo. Entonces, si se dan cuenta, voy a desaparecer ya el dibujo y voy a aparecer mi sketch, y este sketch ya está dentro de ese digamos de cuadrado dentro de ese diseño. Sin embargo, aquí yo me salí un poco, luego yo le voy haciendo unas modificaciones extra. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro diseño. Ok, una vez que ya tengan su diseño, que les guste el diseño, su sketch, toda la cosa, entonces ahora es dibujar. Aquí yo ya tengo mi dibujo, todavía no viene siendo la paleta de colores finales, pero digamos que es la paleta de colores que hasta ahora me viene gustando. Sin embargo, hay algo que quiero que sepan, que uno por lo general hace una paleta de colores primaria y luego digamos que va jugando con ella hasta convencerse el 100% cuál es la que a ustedes les gusta. En este momento esta es la que yo tengo y luego les voy a mostrar que voy a jugar con la paleta de colores un poquito más para decidirme cuál es la que quiero para enviar a fábrica. Entonces, si se dan cuenta, mi diseño sigue estando dentro de esa plantilla y se van a dar cuenta por qué sigo utilizando esa plantilla. Se van a dar cuenta en los pasos a continuación para crear mi diseño para fábrica. Bueno, listo. Ahora que tengo ya mi diseño, fíjense que yo utilicé en esta ocasión la paleta de colores que ya ellos me habían enviado. Si tienen dudas de cómo utilizar o introducir esa paleta de colores a Procreate, ustedes lo que tienen que irse es aquí a paletas, van a crear una nueva paleta de colores, van a colocar crear, les va a aparecer una que está así solamente, luego se van a ir aquí a la parte de valores y se van a meter el valor que ellos les indica. El valor que ellos les indica es este numerito que está aquí arriba. Van a colocar en la parte de aquí arriba ese numerito 620844 y luego que aparezcan les va a aparecer ese color morado o no sé, es un color como vino tinto oscuro. De todas maneras, ustedes pueden volver a venirse, darle doble clic, darle aquí a valores y cerciorarse de que es exactamente el mismo numerito. Así hice con cada uno de mis diseños y entonces aquí le puse paleta de colores y añadí unos nuevos colores. Como lo dije, esta paleta de colores es opcional y cuando digo opcional me refiero a todo mi patrón porque igualmente tengo que a juro utilizar o este color. Así que por ahora este vendría siendo la paleta de colores que yo más o menos quiero, pero voy a probar al final otras diferentes. Bueno, luego que ustedes estén contentos con sus diseños, que vean que no les hace falta nada, que dicen sí, este es el diseño que yo quiero, independientemente si aún el color no les gusta, ustedes pueden probar cómo les quedaría su patrón repetible. Y vamos a lo que voy a hacer es salirme de aquí y luego que me salga acá voy a crear duplicar mi diseño. Voy a dejar uno que diga capas, es decir, donde todo mi diseño esté aquí por capas y voy a llamarle a este patrón. Y vamos a ver cómo
se formaría ese patrón repetible. Cuando digo patrón repetible me refiero al diseño estampado completo para fábrica. Bueno, una vez que ya tengan esto aquí abierto, si se dan cuenta yo tengo mi dibujo en todo en un grupo, todo en un grupo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente colocar aquí en la parte, lo vamos a hundir y vamos a colocar flatten. Y se van a dar cuenta que su diseño está ya todo en una sola capa. No sé por qué dice hojas corazón, qué cómico. Bueno, no sé por qué le cambió el nombre a hojas corazón. Vamos a colocarle otro nombre. Luego que colocamos ya el diseño completo, yo lo que voy a hacer ahora es duplicar una nueva capa. Me voy a ir donde dice mis plantillas nuevamente y voy a hundir el color rojo, lo que sea. Voy a fit canvas y listo, lo voy a dejar aquí y ese simplemente ahora lo que voy a hacer es agrupar mi diseño completo con la plantilla. Esta que está acá voy a colocarle rename plantilla para que ustedes no se les olvide que ese vendría siendo su plantilla. Una vez que ya tengan estos dos, fíjense que tengo dos diseños completos. Este lo voy a colocar lock para no perderlo y lo voy a quitar de la vista. Lo voy a tener siempre de soporte ahí para yo no tener que volver a hacer el mismo proceso. Y voy a agrupar estos dos, ¿ok? Van a tener en este grupo el dibujo y la plantilla. Luego lo que vamos a hacer es duplicar 4 veces. Y este proceso de duplicar es el mismo proceso que ya les he enseñado en otros videos anteriores de cómo hacer sus patrones repetibles. De por sí tengo un curso completamente gratis, si quieren ir a verlo, está aquí en la parte de arriba, está en la parte de la descripción, así que si quieren ir a verlo, chévere. De por sí ya tengo algunos videos donde les muestro paso a paso cómo hacerlo, sin embargo vamos a hacerlo rápidamente aquí también. Bueno, ya tengo entonces ahora 4 diseños, vamos a dejar de visualizar cada uno, nos vamos a ir aquí a la parte de la herramienta, nos vamos a ir a Canvas, nos vamos a ir a la parte de Drawing Guide, edición de Drawing Guide, nos vamos a ir a la parte aquí donde dice 2 grid y yo voy a colocarla grande, esta parte luego le voy a colocar así y se van a dar cuenta que aparecen 2 líneas ahí. Listo, ahora me voy a ir a la parte aquí donde está la flechita, voy a ir a Snapping Tool y voy a activar Snapping Tool. Si se dan cuenta tengo distancia máxima y velocidad 5.0, la pueden acomodar si ustedes no la tienen. Luego, listo, lo que ahora voy a colocar es selección y ahora fíjense lo que voy a hacer. Ahora me voy a mover y como tengo 4 diseños, voy a mover diagonalmente cada uno de esos diseños, uno hacia allá, otro hacia allá, otro hacia allá, otro hacia allá. Si tienen dudas les dejo una guía en la parte de abajo de cómo mover sus plantillas, así que no tienen ninguna excusa para no hacerlo, si no vuelvan a ver este video y recuerden suscribirse al canal, por supuesto. Bueno, luego lo que vamos a hacer es tomar ese diseño, fíjense, y lo que vamos a hacer es moverlo hacia acá. Y nos vamos a fijar que van a aparecer unas rayitas amarillas que nos indican que está exactamente en la mitad, es decir, que cuadró con este diseño. Ahora nos vamos a ir al nuevo, ahora nos vamos a ir al segundo, vamos a aparecerlo, vamos a tomarlo y vamos a colocarlo y cuadra en amarillo perfectamente. Listo. Ustedes tienen que ayudarse con la herramienta en Snapping Tool. A veces un poquito de truquito porque ella se mueve, pero luego se van acostumbrando. Si ustedes quieren hacer esto más fácil, pueden enumerarlo 4, 3, 2, 1. Yo ya no lo hago porque yo ya lo hago más rápido, pero en la guía les aparece como esto 4, 3, 2, 1. Ok, luego aparezco la selecciono y la voy a mover hacia arriba. Descarguen la guía, ahí les muestro cómo en la guía les aparece cómo mover cada uno de sus lienzos. Ahora el número 4 que aparece en la guía lo voy a agarrar y mover hacia acá. Entonces fíjense que ahí están las rayas amarillas, fíjense que aquí aparece, él me aparece esas rayitas amarillas, ustedes se van a dar cuenta más en su diseño. Y bueno, tenemos este diseño. Ahora me voy a ir a entrar a cada uno, en este caso que sería el grupo 3, y voy a eliminar esta plantilla de LEDs. Donde está la plantilla, donde dice plantilla, bórrenla. Delete. Bórrenla
y bórrenla. Si se están haciendo la pregunta de por qué yo lo hice con esa plantilla abajo y ahora la borro, es porque yo necesitaba que la plantilla me cuadrara en todo mi cuadradito y yo poderlo moverlo, porque si yo lo muevo sin la plantilla o si la muevo sin una ayuda en la parte posterior, entonces esto me va a quedar descuadrado. Ahora lo que hago es aparecer nuevamente el diseño que ya tenía guardado. Voy a decir un lock, voy a duplicarlo y voy a volverle a colocar lock y desaparecerlo. Yo siempre guardo una copia y lo que voy a hacer es que, si se dan cuenta, él aparece y él cuadra perfectamente con mi diseño. Es decir, fíjense cómo queda cuadrado perfectamente con el diseño. ¿Y por qué ocurrió eso así? Porque resulta que la plantilla con la cual hice este diseño me ayudó a que todo me cuadrara perfecto. Quiero aclarar un poco acerca de lo de las plantillas que estoy utilizando en este video. Ustedes no tienen que utilizar ese tipo de plantilla, pero cuando yo comencé a crear mis diseños estampados, yo lo hacía sin esas plantillas. Y yo, digamos que a la hora de organizar mis elementos, era como esa piedrita que se me asomaba siempre al frente y yo trataba y duraba horas acomodando mis elementos y tardaba muchísimo tiempo en eso, y realmente luego al final no veía mi diseño muy cohesivo, sino un poco como que espacios por acá, espacios por allá, y es por eso que utilizo esas plantillas. Ustedes no las tienen que utilizar, yo las utilizo para que se me haga la vida mucho más fácil, y eso era lo que quería aclarar, que ustedes lo pueden hacer con esa plantilla, sin esa plantilla, a la hora de organizar sus patrones estampados o sus elementos, pero yo la utilizo para organizarme, y si ustedes la quieren adquirir está en la parte de abajo, las pueden ir y revisar. Y bueno, incluye 3 videos en el cual les explico cómo utilizarla, y bueno, también les explico cómo hacer sus propias plantillas para que ustedes también personalicen, porque esa es la idea de cuando comenzamos a dibujar y hacer nuestros propios diseños, poder nosotros también hacer nuestras propias herramientas. Así que también en ese les incluyo cómo ustedes pueden hacer sus propias plantillas. Bueno, continuemos entonces viendo el video. Les quería aclarar eso un momentico. Entonces fíjense que me quedó perfecto dentro de esa plantilla, el diseño cuadra perfecto. De todas maneras, si no les llega a cuadrar o si hay algo que no les gusta, o por ejemplo si hacemos zoom acá, ustedes ven que esto se les montó raro acá, ustedes pueden borrar, acomodarlo, o también pueden agarrarlo y pueden jugar con el diseño del medio, pueden bajarlo un poco más, subirlo un poco más, pero yo lo voy a dejar en estos momentos exactamente como está ahí. Esta parte, si se dan cuenta que está acá, se colocó una encima de la otra porque yo en ese pedacito, yo me salí de la plantilla. Mire, yo quiero que se den cuenta que en ese lado, cuando yo dibujé esta hojita, yo la saqué de la plantilla. Entonces, obviamente, me va a tocar con esta hoja que yo ya tenía dibujada. Entonces, ustedes pueden tratar de que no se salga en la plantilla para que no tengan que hacer esto. Pero otra forma también es que ustedes también pueden, a veces lo dejo así porque a veces simplemente lo que agarro y es disminuir mi dibujo y colocarlo adentro, y entonces a lo mejor me da un poco más de movimiento. No todas las figuras quedan iguales, unas quedan más grandes, otras más pequeñas. También lo que pueden hacer, como he mostrado en videos anteriores, es que pueden borrar unas ramas, añadir otras. Siempre pueden modificar el diseño que está adentro. No pueden tocar los bordes. Acuérdense de eso, yo ya lo he explicado en videos anteriores. Ahora lo que voy a hacer es que voy a unir 4, 3, 2, 1 con el diseño completo. Listo, y me quedó todo en un solo diseño. Este que acabamos de hacer vendría siendo lo que llamamos patrón repetible. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar, y voy a duplicar 4 veces. Quiero aclarar que ya este que dice patrón repetible ya es el diseño que yo voy a enviar a fábrica. Si ya me gustó el color, si ya me gustó todo, en este momento todavía no he decidido si el color es el que me gusta. Creo que le voy a cambiar un poco el naranja y bueno, luego vamos a ver esa parte. Bueno, una vez que hagamos eso, ahora lo que voy a hacer es duplicar, y dupliqué 4 veces y dejé, y voy a colocar lock al que yo ya tengo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ver cómo me quedó ese diseño.
bueno, está quedando bastante bien, me gusta bastante, fíjense cómo está quedando. Antes de continuar, hagan zoom y dense cuenta si cuando unieron su patrón o el patrón repetible que ustedes tienen, tiene algo dañado. Es decir, cuando digo tiene algo dañado es que, por ejemplo, de repente unimos todo esto y esta calabaza queda como cortada, no cuadra una con otra, entonces tienen que fijarse muy bien eso, ¿ok? Fíjense que yo le doy zoom y al parecer todo está perfecto, me parece que está bien. Tiene los tres paletas de colores, no sé si las voy a usar todavía, como les digo, tengo que analizar bien el diseño. Una vez que tengas ya listo tu diseño y ya estés contento con el diseño, al final se escogen entonces los colores o la paleta de colores final. Para ello vamos a probar diferentes combinaciones de colores. Por lo general, la primera que tomamos no es la definitiva, prácticamente nunca es la definitiva, la verdad, porque a la hora de que ya tienes tu diseño final, puedes bien observar cómo es esa combinación de colores. Aquí tengo yo en mi pantalla algunos colores, entonces la primera que yo coloqué fue esta que ustedes ven acá, fue la primera opción y bueno, la que ya eliminaba el color naranja y me iba por un color vino tinto. Aquí en la paleta de colores donde ellos me exigen son 3 colores, pero yo coloqué el azul y el vino tinto. Y finalmente me decidí por este color que me gusta mucho más, en el cual está presente el vino tinto y el azul oscuro, este azul como turquesa, es como un verde turquesa, en el cual tienen que estar presentes en el diseño porque para cumplir los requerimientos. Tiene un fondo claro como ellos lo pidieron y los demás colores sí los escogí yo. Entonces este es el color que terminó a mí gustándome. Es una cosa de que simplemente tienen que comenzar a agarrar su diseño, explorar cuál es el que más le gusta. A mí también me gusta mirarlo desde lejos para ver que todos los colores realmente se ven bien, que el diseño se ve perfecto. Si ustedes se dan cuenta, ahorita estoy en Illustrator, no estoy en Procreate, pero ustedes también pueden cambiar los colores en Procreate y hacer esas combinaciones en Procreate. Pero yo también a veces cuando termino mi diseño en Procreate lo paso a Illustrator y para mí es mucho más fácil escoger los colores aquí en Illustrator. Tengo que en algún momento mostrarles cómo sería transferir ese diseño de Procreate a Illustrator para que ustedes puedan hacerlo también si así lo desean hacer. Si no, este paso también lo pueden hacer obviamente en Procreate, ¿ok? Y bueno, entonces ya este es el diseño final. Para finalizar lo que me falta es descargar, que sería ya el último paso, y bueno, este vendría siendo la descarga. Si se dan cuenta, aquí en Procreate, dentro de este cuadrito negro que ven acá, si observan este cuadrito negro, ustedes van a ver que es lo mismo que observamos en Procreate, digamos este diseño. Si se dan cuenta, aquí está en Procreate, vendría siendo el mismo cuadrito, pero ahora en Illustrator viene siendo este cuadrito que está acá. Es exactamente el diseño, yo no le cambié absolutamente nada, solamente los colores. Para descargar aquí en Illustrator, luego nos vamos a archivo, vamos a exportar desde la pantalla, vamos a ver que sea el que tomamos. Luego me voy a ir aquí a escala, voy a poner resolución, voy a poner 300 dpi. Cabe destacar que el archivo que creamos en Procreate también tiene que estar en 300 dpi, como he explicado en varias ocasiones en mi canal de YouTube, así que suscríbanse al canal, recuerden. Luego lo vamos a bajar en JPG porque ellos piden el requerimiento que sea en JPG. Listo, ahora voy a poner exportar y simplemente exportamos y veo que aquí se exporta. Lo abrimos de todas maneras, hacemos zoom y verificamos que todo esté bien, que no esté cortado, que esté perfecto a la hora de descargarle. Y este vendría siendo ya el archivo que vamos a enviar a la compañía. Para poder culminar y enviar el archivo, nos vamos a ir a la página y van a irse a la página donde dice Order Call, en la página de la fábrica.
También pueden conseguir el link en el archivo que ellos envían para, dice, por favor, completar esto en Google y subirlo, y les envían también el link a su correo, si ese es el caso, que les envían a ustedes directamente para pedirlo de parte de ustedes. En este caso, fíjense que cuando entré, dice que ya el formulario de este Natural Root ya no acepta respuestas, porque lamentablemente yo grabé el final de esto ya cuando había pasado el llamado, así que me disculpo esa parte, pero aquí quiero aclarar que simplemente lo que van a en este formulario no es gran cosa. Aquí lo que te van a preguntar realmente es colocar tu nombre, tu apellido, tu correo y una página web, pero no tiene que ser ni siquiera que tengas una página web. Puedes colocar tu Instagram, yo coloco siempre mi Instagram, y simplemente te piden subir el archivo, y lo que hace es simplemente hundir y subir este archivo, es decir, ponen cargar y cargan este archivo y lo envían. Eso vendría siendo todo lo que ustedes harían. Bueno, espero les haya gustado este video de cómo entonces enviar este diseño a fábricas. Espero les haya gustado. Fue un video un poco más extenso, fue un video diferente, pero les quería mostrar en vivo cómo yo lo voy haciendo y enviarlo a fábricas. Para que ustedes también, si en algún momento están interesados en este tema, se les aclare cómo ustedes lo podrían hacer. Espero les sirva este video para ustedes poder hacer sus propios dibujos. Recuerden siempre disfrutar el camino creativo, disfrutar ese momento de dibujar, de crear, y recuerden suscribirse a mi canal.